Estimados aprendices, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Entramos ya en la fase 3 de nuestro curso Análisis de Riesgo en Sistemas de Agua y Saneamiento. Recordarles que ya entramos en la fase final. Esta es la actividad número 3, la cual vamos a explicar el día de hoy. Y que también pues tengan en cuenta el cronograma establecido para que no tengan inconveniente al final. Recuerden que la última fecha, la fecha final donde ya se debe estar enviando es únicamente evidencias ya corregidas. Repito, evidencias ya corregidas, no por primera vez, sino ya corregidas. Es el día 28 de junio del 2026, fecha en la cual a las 23:59 horas, 11:59 pm, 11:59 de la noche, hora Colombia, se cierra la plataforma automáticamente y aquí ya no hay nada que hacer. Por eso cada una de las actividades tiene sus fechas establecidas, en la cual esta actividad la actividad número 2 inició el 5 de junio del 2026 y terminó el día viernes 12 de junio del 2026. Con eso también decirles que iniciamos la actividad número 3, que inicia el 12 de junio del 2026 y estará finalizando la entrega el día 19 de junio del 2026. Entonces, para que no dejen pasar el tiempo, para que no se dejen tomar y que puedan pues cursar o puedan terminar pues de la manera más satisfactoriamente posible en el curso. En la unidad 3 entonces nos encontraremos con los avisos o anuncios, ya saben. En esta unidad entonces vamos a ingresar aquí donde dice actividades de aprendizaje guía y recordando que las sesiones quedan grabadas en sesiones en línea. Encontramos ya la grabación de la sesión 1 y encontramos la sesión de la grabación 2 y aparecerá la sesión 3 grabada para que puedan adelantarse o los que falten pues puedan desarrollar sus actividades. Se les recuerda, por favor, no desarrollen ninguna actividad, ninguna evidencia hasta no revisar los videos, porque hay personas que están enviando actividades que no son, que no pertenecen o que yo no he solicitado simplemente porque no han visto los videos o no han leído los documentos. Te les recomiendo que miren este video antes de hacer cualquier cosa. Ingresamos a actividades de aprendizaje guía y vamos aquí donde dice actividad 3, material del componente formativo, protocolos de gestión del riesgo, en donde el material lo encontramos online, pero no puede ser descargado. Entonces el título es protocolos de gestión del riesgo, en el cual iniciamos por la inducción, en la cual ya hablamos que primero recopilamos la información, luego con eso adelantamos un diagnóstico y al final y finalmente pues lo que haremos es un protocolo para tratar la gestión del riesgo en este proceso. Entonces vamos a ver el siguiente video, por favor le ponen mucha atención. Protocolos de gestión de riesgo. Los riesgos para tener en cuenta en un sistema de tratamiento y abastecimiento de agua potable están relacionados con la baja calidad de agua, que origina inconvenientes en la salud pública, pérdidas físicas de agua, inadecuada gestión de redes de distribución y comercial, prácticas inadecuadas en manejo de sustancias químicas peligrosas, fenómenos de origen natural que pueden afectar a los sistemas e infraestructura. En el presente componente formativo se abordan temas relacionados con manejo de las sustancias químicas peligrosas en sistemas de agua potable, principios de operación y mantenimiento de sistemas de potabilización, procesos de evaluación y seguimiento de riesgos, manejo de indicadores de gestión de los riesgos del sistema, elaboración de informe de riesgos del sistema. Ya los riesgos considerados, entonces ya se deben tener en cuenta unos elementos como lo nombramos ahí. Entonces vamos a entrar por acá y le decimos continuar, en donde hablamos de plan de acción del riesgo. Es decir, que nosotros, como les dije en la primera sesión, la primera parte, lo que hicimos fue recopilar una información. En la siguiente sesión, en la siguiente parte, entonces lo que se hacía era, a partir de esa información recopilada, ya se empezaba a hacer el diagnóstico de ese sistema. Y ya lo que hacemos es que mirando el diagnóstico, miramos en qué situación se encuentra, entonces ahora sí vamos a adaptar qué acciones vamos a adelantar
o vamos a llevar a cabo en ese municipio esa planta de tratamiento, pues para poder tratar los riesgos que se puedan estar ocasionando por la inadecuada operación o el manejo o distribución del agua potable. Recordándoles, este no es un curso de agua residual, porque hay algunas personas que tienen el curso, pero es que aquí no hablamos nada de tratamiento de agua residual, no vimos nada, y aquí, ojo, aquí el curso no consiste en eso, aquí tratamos es agua potable, agua de consumo, más no tratamiento de agua residual. Entonces aquí nosotros ya entramos a evaluar algunos elementos como nos dan acá dispositivos de almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas. Tengan en cuenta que a pesar de ser sistema de tratamiento de agua potable y saneamiento, no es, aquí se debe hablar también de residuos o sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque las sustancias que nosotros utilizamos a nivel de potabilización son de tipo peligroso. Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, sustancias coagulantes, sustancias floculantes que pueden llegar a ser tóxicas, que pueden llegar a ser peligrosas, que pueden llegar a ser hasta cierto punto inflamables o pueden llegar a tener cierto nivel de corrosividad. Entonces, por eso se cataloga que son sustancias peligrosas y no por eso no es que no las utilicemos, sino hay que saberlas utilizar, y por eso la marca que se deben de tener los dispositivos de almacenamiento, manejo y transporte de esas sustancias peligrosas. Algunas de las sustancias utilizadas son el sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso, policloruro de aluminio, ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, óxido de calcio, cloro, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio, ozono 3. Estos cada uno cumple una función específica dentro de la planta. Unas son para coagulación, floculación, otras son para acondicionamiento de pH, otras para desinfección. Pero tengan en cuenta que todas estas sustancias son de tipo peligroso. Siempre, usted trabajando en su planta, en donde esté trabajando, todas estas sustancias son de tipo peligroso y que son utilizadas para potabilización, pero de forma controlada, de forma dosificada. Entonces, por eso es que se hace referencia aquí en este tema a eso. Cada una de las sustancias entonces tiene un elemento o tiene un identificador, un ID, un identificador, sí, que se podría decir. Hablamos entonces que tiene como una ficha de seguridad que se llama una MSDS, que es Material Safety Data Sheet. Entonces, este es en inglés, pero en sí, para hablar en términos de español, simplemente es una hoja de datos de seguridad. Cada sustancia que se encuentra aquí a nivel químico tiene un identificador, un ID, un ID, es como el número de la cédula que pertenece única y exclusivamente a cada una de estas sustancias. Es decir, que cada una de estas sustancias tiene una hoja de datos de seguridad de materiales o MSDS, que es la que nos indica entonces en qué condiciones se debe manejar este elemento, qué condiciones químicas tiene, cómo se debe proceder en caso de una emergencia, etc. Entonces, acá ven, por ejemplo, y pueden descargar un ejemplo. Entonces vemos una MSDS, una hoja de datos de seguridad, por ejemplo, del cloruro de hierro. El cloruro de hierro se utiliza para coagulación, floculación. Entonces hay 16 partes. Aquí se debe tener en cuenta porque entran las características de peligrosidad, cómo se debe proceder en caso de una emergencia, la identificación de peligros, etcétera, qué primeros auxilios se deben tener en cuenta, si es tragada o si es inhalado, etcétera. Entonces se debe tener en cuenta esa información. También en la planta de tratamiento es necesario que para poder tratar, ya para hacer un protocolo de gestión del riesgo, pues es importante tener los estructuras de operación y mantenimiento de esa planta de tratamiento y distribución de agua potable. Entonces es como un vehículo, como una máquina, pues también tiene un manual de funcionamiento, tiene un manual de operación, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para cuando vayamos a trabajar en determinadas plantas. Ojo, una planta de tratamiento no tiene exactamente un manual de funcionamiento igual a otra porque todos los sistemas son totalmente distintos. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde aquí. ¿Listo? Entonces acá también entran a profundizar, por favor leen esta información más a profundidad. Continuamos acá. También dentro del monitoreo de gestión del riesgo, entonces usted debe pues, de saber por acá qué es una amenaza, pues entra a leer también, ¿no? Qué es vulnerabilidad, qué es riesgo, qué es desastre natural, qué es gestión del riesgo, por favor, información que deben de entrar ustedes a leer para poder profundizar sobre el tema. Hay unos procedimientos de evaluación y seguimiento, entonces recuerden que está la resolución 2115 del 2007. Recuerden, la resolución 2115 del 2007 que la tienen que haber utilizado para la evidencia número 2, para la actividad número 2, pues es la base, es la madre, es el nervio, es el centro, es yo le digo es como el hueso, es el tuétano, es la sustancia, o sea, si usted termina este curso y no sabe qué es la resolución 2115 del 2007, pues simplemente no hizo el curso, no sabe nada después del tema, perdónenme que lo diga así.
Y eso ya lo lo hemos venido mirando desde la primera sesión, y en la segunda sesión ya lo pusimos en práctica, porque tienen que haber utilizado ese decreto, esa resolución 2115 ya la tienen que haber utilizado. Entonces, por favor, vamos a leer esa información. Tienen que leerla, por favor. Toda esta información es importante que la lean, hace parte de su proceso formativo, y yo lo que voy a entrar es a explicar cómo vamos a ver nosotros los índices que nos faltan. En la sesión anterior hablamos del índice de riesgo de calidad del agua potable, que es el IRCA, y ese IRCA aprendimos a calcularlo. Ahora tenemos también algo que se llama el IRABAM. El IRABAM es el índice de riesgo de abastecimiento para agua de consumo. Vamos a ver cómo se calcula, ya en un ejemplo, entonces, cómo hallamos el IRABAM, para qué nos sirve, para qué es el índice de tratamiento, para qué es el índice de continuidad, para qué es el IRDM, etcétera. Y vamos a entrar a mirar aquí unas tablitas para que puedan ustedes poder continuar en el curso y poder hacer usted su informe de riesgo. ¿Qué lleva un informe de riesgo? Lleva una introducción, lleva los objetivos, lleva los resultados del IRCA, lleva los resultados del IRABAM, lleva los datos del IRABAP, lleva las conclusiones y unos anexos. Hoy vamos a hablar, ya hablamos en la segunda sesión, hablamos de cómo calcular el IRCA, que está en el video 2, y hoy vamos a ver cómo se llama el IRABAM, para qué sirve, y el IRABAP, para qué nos sirve. Entonces vamos a entrar ya en un ejemplo por acá a mirar entonces cómo es operativo esto. Siempre que hablemos de análisis del riesgo en sistemas de agua y saneamiento, ¿cierto? Entonces es importante también poder identificar que hay unos índices de riesgo. Entre esos el IRCA, que fue el que veíamos en la sesión anterior. Hoy continuamos con este IRCA, con el IRABAM, y el IRABAM es el segundo indicador que tenemos. El IRABAM es índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano. Entonces, así como nosotros calculamos el índice de riesgo de calidad del agua, también hay un índice de riesgo por abastecimiento. Es decir, ya miramos en qué condiciones se está distribuyendo esa agua desde la planta de tratamiento, y a eso nos referimos con el IRABAM, y ya miramos en qué consiste. El IRABAM como tal tiene varios elementos internamente, como pueden ver acá dice IRABAP, el TPP y el IRDM. Para poder hallar el IRABAM, nosotros tenemos que entrar a hallar el IRABAP, el TPP y el IRDM. Esta M que se habla acá es municipio, simplemente el nombre del municipio. El PP es persona prestadora. En un municipio puede haber una persona prestadora o empresa prestadora. Hay municipios que pueden ser grandes o ciudades, entonces hay un prestador, 2 prestadores, 3 prestadores, 4 prestadores, no necesariamente uno. Después hablamos del TPP, persona prestadora o empresa prestadora. El TPP es el número total de personas prestadoras en el municipio. Como les dije, puede haber uno, pueden haber 2, 3, 4, depende de cuán grande sea, pueden haber varios. Simplemente uno, o pueden haber 2 o 3, ¿sí? Para el caso, entonces ya vamos a ver cuántos vamos a utilizar. El IRABAP se denomina índice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora. Es decir, que nosotros vamos a entrar a evaluar a esa persona o esa empresa prestadora en qué nivel de riesgo nos está enviando el agua. Si es excelente calidad o por lo menos es agua, perdónenme el término, si es agua podrida o agua en malas condiciones, porque eso suele suceder en muchos municipios del país, en Colombia y en el mundo. También tenemos que hallar el IRDM, que lo vemos acá, y acá vemos índice de riesgo por distribución en el municipio. Entonces, así como nosotros hallamos el IRCA, también hallamos el IRABAP, que es donde evaluamos al prestador, pero también evaluamos el IRDM, que es el índice de riesgo por distribución del municipio. Entonces, son varios los que vamos a hallar en este momento. ¿A dónde nos remitimos? Entonces, vemos acá cómo se halla el IRABAP. Este término, el IRABAP, tiene varios elementos para hallar. La fórmula del IRABAP que aparece ahí es igual a 100 menos IT menos factor de IT más IC. ¿Pero qué es IT y qué es I más C? IT ya se denomina índice de tratamiento, que es un puntaje que le dan desde la resolución 2115, que es un índice o un valor que le dan de acuerdo al tratamiento. Y el IC es el índice de continuidad, es decir, cada cuánto se presta el agua, el servicio de acueducto, si es continuo, discontinuo o simplemente pues no se presta. Ya vamos a entrar ahorita a mirarlo en un ejemplo para que lo puedan entender más fácilmente. Cuando nos dirigimos y hablamos del IT, que es el índice de tratamiento, nos debemos de dirigir al cuadro 8 de la resolución 2115 del 2007. La resolución 2115 del 2007, que fue la que ustedes bajaron y tienen que haber utilizado, tiene este cuadrito.
tiene el cuadro número 8. Este cuadro no es otro, sino que yo simplemente lo cogí, lo copié y lo pegué. No hice más. Eso es todo lo que hay acá. Es el mismo cuadro que ustedes encuentran en la resolución 2115 del 2007. Este puntaje sea de acuerdo al tipo de tratamiento que nosotros estemos haciendo allá. Por ejemplo, puede ir desde un puntaje 0 hasta un puntaje pues, de 50, le dan allá. Por ejemplo, 0, ¿qué dice? Si no hay ningún tipo de tratamiento, ¿qué significa? Que ahí se le da un puntaje pues, de 0, ¿qué significa? Que no se está tratando el agua. Así como llega ya del río, se la están enviando a la gente, es un alto riesgo, es decir, que tenemos 0. Dicen, por ejemplo, si no realiza desinfección, entonces pueda que haga que no realice, si solo realiza desinfección, perdón, es decir, que llegó el agua a la planta de tratamiento y dijeron no tenemos plata para tratamiento total, escasamente le echamos cloro para que medio desinfecte. Te dan un puntaje pues, de 15. Si solo requiere desinfección, esta se realiza. Ojo, una cosa es que solo se haga porque no hay más que hacer, no tiene más plata, y otra cosa es que digan que es agua de muy buena calidad y solo requiere desinfección, es decir, si solo requiere desinfección y esta se realiza, ¿qué significa? Que puede ser agua de una fuente natural muy buena, de excelente calidad, de lo mejor que hay, y simplemente le echan es cloro, simplemente para desinfección, pero simplemente por una medida de control, pero que el resto de parámetros es agua muy buena, entonces vemos acá que le dan un puntaje prácticamente de 50. ¿Por qué? Porque es agua de muy buena calidad. Si se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente, es decir, que prestan el tratamiento lo hacen por ahí 2 horas al día, 1 hora, de pronto a las 4 horas, etc. Entonces, y solo le hacen algunos tratamientos, entonces se le pone 10. Dice, si se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y sus tratamientos continuos, es decir, que prestan 24/7 y solo realizan algunos tratamientos, le dan un valor de 15. Dice, si se realizan todos los procesos requeridos y según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente, le dan un valor de 25. O sea, hacen todo el tratamiento de principio a fin, pero pueda que lo hagan intermitentemente. Lo hacen 1 hora, 2 horas, luego vuelven a hacer por ahí a las 4 horas, luego a las 8 horas y de pronto ahí terminan, te dan 25. Dice, si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y sus tratamientos continuos, le dan 50. Entonces, miren acá qué significa que están cumpliendo totalmente. Se le hace todos los tratamientos que necesita, de acuerdo al manual físico-químico, pero a la vez prestan el servicio continuo, las 24 horas, le dan un valor alto. Entonces, como se pueden dar cuenta, el valor mínimo es 0, lo más malo, va aumentando también a malo, que es 15, 50 es lo máximo, que es bueno, 10 es malo, 15 es regular, este es medio regular en 25 y lo máximo es 50, que es lo mejor. Ya vamos a ver cómo se articula esto. Ahora, de acuerdo a la dotación de equipos, por ejemplo, la resolución 2115 del 2007 nos dice que para poder cumplir se deben hacer mínimo 5 procedimientos o 5 análisis que son los básicos, 5 ensayos. 1, que es la prueba de test de jarras. 2, que es la demanda de cloro. 3, que es turbiedad. 4 es color y 5 pH. Es decir, que por cada uno de ellos, si es que tenemos esos 5 equipos, que es lo mismo que le pedirían, a cada uno le dan un valor de 3 puntos. Miren, les dice, se le un valor de 3 puntos para cada uno si es que los tienen. Pero tengan en cuenta que hay empresas o municipios muy pobres que dicen, no, nosotros escasamente tenemos para hallar pH, no tenemos más equipo, no hacemos más. Pues entonces ya hay deficiencia. Lo mejor es que tengan todos los 5 equipos, los 5 parámetros, los 5 ensayos para que se pueda tener un buen puntaje que le dan de 15. Y aquí va ya de acuerdo a la cantidad de personas que tenga o trabajadores certificados. Ojo, aquí se refiere únicamente a trabajadores certificados operarios de la planta de tratamiento. Aquí no entra la señora de los tintos, no entra la señora del aseo, no entra el almacenista, no entra la contadora, no entra el contador, no entra el almacenista. Ninguno de ellos entra aquí. Aquí únicamente se refiere a trabajadores certificados, pero aquellos que son operarios de la planta, los fontaneros. De resto, no. Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que tengan acá, entonces le van a decir, le dan un puntaje. Si tienen aquí, dice, menos del 50% de trabajadores que son operarios de la planta están certificados, pues 0. Significa que no tienen, entre comillas, no tienen a ninguno. Entre el 50% y menos del 90% de los trabajadores que son operarios de la planta están certificados, le dan un puntaje de 10. Y entre el 90% y el 100% de los trabajadores que se encuentran certificados operarios, le damos un valor de 15. Bueno, también tenemos un IRDM. El IRDM es el índice de riego por distribución en el municipio. Aquí el índice de riego de distribución del municipio es cómo se distribuye el agua. Primero, acá hay un índice, digamos, si se distribuye por red de acueducto
o por piletas, porque a veces hay municipios donde le toca ir hasta unas piletas, o simplemente hay servicio de carro tanque, o es por otros que les toca recoger el agua, por ejemplo, el agua lluvia, ¿sí? Entonces, simplemente esta fórmula que hay aquí arriba, esta fórmula roja, es exactamente igual a esta fórmula de color negro que se encuentra acá, sino que es exactamente la misma, sino que la pongo en una sola línea para que no se pierdan y vean a qué nos estamos refiriendo. Cada uno de estos lleva aquí la fórmula, un porcentaje, si bien acá hay porcentaje de red, porcentaje de pilas, porcentaje de carro tanque, porcentaje de otros y otros elementos acá. En porcentaje de red, entonces, qué porcentaje o qué fracción de la población se distribuye por red, qué fracción o porcentaje se distribuye por pilas o por carro tanques o por otros medios. ¿Listo? Aquí hay otros términos que es el G y la E, la letra G y la letra F. G es el número total de conexiones domiciliarias o el número de viviendas. Ya vamos a ver en el ejemplo. F es un valor constante, que es un valor de días que es constante. Hay unos puntajes que es E1, E2, E3, E4. Cada fórmula va a poner E1, E2, E3 y E4. Estos valores son constantes, deben ir en la fórmula. Estos no me los he inventado yo, estos ya vienen en la formulación en la resolución 2115 del 2007. Vamos a empezar entonces con un ejercicio para poder entender esto mejor. Ejercicio de cálculo del IRABAM, índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua. Entonces vamos a empezar leyendo y vamos a ir haciendo el ejercicio y se va entendiendo mucho mejor. Iniciamos. Calcular el IRABAM para el municipio de Santa Cleotilde, el cual no existe, teniendo en cuenta la siguiente información. El municipio cuenta con 2 personas prestadoras del servicio. Es el PP, o sea, los prestadores, recuerden que los prestadores son las empresas, se denominan PP, la empresa A y la empresa B respectivamente, serían PPA y PPB, o sea, la empresa A y la empresa B, para el ejemplo. Luego dice, la persona o empresa, entonces, ¿qué decimos? Para cada uno vamos a hallar pues los datos. Vamos a empezar con la persona prestadora A. La persona o empresa prestadora A, PPA, realiza tratamiento de aguas con todos los procedimientos requeridos. Según las características del agua cruda, su tratamiento es continuo. Cuenta con los equipos mínimos necesarios para realizar los siguientes ensayos: prueba o test de jarras, demanda de cloro, turbiedad, color y pH. También cuenta con un total de 3 operarios certificados, es decir, el 100% se encuentran capacitados y el suministro de agua es continuo. Entonces ya nos están dando las primeras condiciones. Vamos con la segunda empresa. Por otra parte, la persona o empresa B, ya de una vez voy diciendo que tiene deficiencias, no realiza ningún tratamiento, ya vemos de entrada, no hace ningún tratamiento del agua, ni cuenta con equipos mínimos necesarios, ni cuenta con personal certificado y el suministro de agua se realiza únicamente 7 horas al día. El municipio presta el servicio de acueducto a un total de 1.500 viviendas, ya no sé cuántas viviendas hay, y cada una de las viviendas cuenta con una conexión domiciliaria a la red de distribución. Entonces ya dicen, hay 1.500 viviendas y cada una está conectada, entonces significa que hay 1.500 conexiones domiciliarias. Pues son 1.500 viviendas y cada una está conectada, entonces son 1.500 conexiones domiciliarias a la red de distribución. Ya lo están diciendo. Bueno, ¿cómo se articula esto? Empezamos. Procedimiento de cálculos. ¿Listo? Primero, calculamos el IRABAM con esa fórmula. Ya vamos a entrar a mirar. Segundo, calculamos el IRDM que aparece en la fórmula. Tercero, entonces ahí se hallamos el IRABAM. Primero, entonces, empezamos por el primer punto, entonces cálculo del IRABAM. Nos vamos entonces y decimos cómo es el procedimiento. Se calcula el IRABAM para cada una de las personas o prestadoras del servicio del municipio de Santa Cleotilde, que para este caso son 2 y se han denominado A y B. Entonces vemos la flechita ahí cómo se va dirigiendo. Primero hallamos puntajes para IT, índice de tratamiento, en el cuadro número 8. De ahí, cuando ya hicimos esto, pasamos luego al cuadro 9 de la resolución 2115, que es el índice de continuidad. Ese será el primer procedimiento. Empezamos. Cálculo del IRABAM para la persona prestador A. Entonces, como les dije, le pongo una letrica A en rojo para decir que es el prestador A. No nos vamos a meter con el B para nada por el momento, solo el A. La fórmula para calcular el IRABAM es esta. Es igual a 100 menos IT más IC. Ya la tenemos ahí. ¿Cómo van a aparecer estos datos? Nos dice que debemos de dirigirnos al cuadro número 8 de la resolución 2115 del 2007. Van a ir mirando por favor la flechita cómo se va comportando abajo. Entonces, la persona o empresa PPA realiza el tratamiento de aguas con todos los procesos requeridos
según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo. Excelente, es decir, que están cumpliendo con todo. Mire, es este. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué pasa? Que sería un puntaje de 50. Empezamos ahí. Seguimos. Luego nos dice que cuenta con los equipos mínimos necesarios para realizar los siguientes ensayos: prueba o test de jarras, demanda de cloro, turbidez, color y pH. ¿Qué significa? Que tiene lo mínimo que está pidiendo ahí la resolución 2115. Por eso dice que se le asignan 3 puntos por cada equipo utilizado. Entonces, la prueba o test de jarras tiene 3, demanda de cloro se le da un valor de 3, turbidez se le da 3, color se le da 3 y pH 3. Y la suma total le da 15. Por eso el puntaje máximo para él es un valor total de 15. ¿Por qué? Porque es perfecto, está utilizando todo, está siguiendo las normas. Siguiente. Dice, y cuenta con un total de 3 operarios certificados. Si son un total de 3 y todos están certificados, entonces ¿qué significa? Que el 100% están capacitados. Por lo tanto, dice que entre el 90 y el 100% de los trabajadores que son operarios de la planta están certificados. Por lo tanto, el máximo puntaje, que es muy bueno, excelente, es de 15. ¿Por qué? Porque los 3 están capacitados y los 3 son el total, o sea, son el 100%. Entonces, perfecto, le dan un valor de 15. Eso se hace también para el operador B. Ya hicimos para el operador A, ahora nos vamos para el operador B. Perdón. Primero, entonces, antes de eso, ya dijimos, entonces, hallamos primero, seguimos hallando el índice de continuidad, porque el IC es el índice de continuidad. Entonces, seguimos. Aquí, entonces, continuamos y decimos, entonces, ¿qué dice? Y el suministro de agua es continuo. Ya nos dicen acá. Depende de la cantidad de horas, entonces nos dicen que el suministro es continuo, es decir, que aquí pues está el servicio a las 24 horas, entonces pues se le da el mejor valor de puntaje, que es de 20. Si solo lo prestaran de 18.1 a 23 horas sería suficiente, habría que darle 15. Si fueran de 10.1 a 18 horas no sería no satisfactorio, le darían 10. Y de 0 a 10 horas sería insuficiente, le darían un puntaje pues de 0. Entre más bajo sea el puntaje, pues va siendo peor la situación. Entonces acá es muy bueno, ¿por qué? Porque prestan todo el servicio, hacen todo el tratamiento y el servicio es continuo. ¿Cómo hallamos la fórmula acá entonces para el IRABA o prestador A? La fórmula es la misma, 100 menos IT más IC. El IT es la suma de los anteriores, miren, por eso lo puse en morado. Y usted, ¿de dónde salió? Entonces, si se lo olvidó, entonces vamos a regresar por acá, mírenlo, por acá, por acá. Entonces, el primer valor salió pues de 50, el siguiente valor salió de 15, y el siguiente valor también le dio 15, que fue el puntaje máximo. Y el IC, el índice de continuidad, entonces le dio un valor de 20. Por eso acá en la fórmula aparece 100 menos 50 más 15 más 15 más 20. Pues le pongo diferenciado en colores para que no se pierda. Entonces, ¿qué hace usted? Hace la operación que hay dentro del paréntesis, entonces le da 50 más 15 más 15 más 20, le da un total de 100. Por lo tanto, 100 menos 100 igual a 0. Este valor es de igual a 0. Ya vamos a ver posteriormente qué significa esto. Ahora, vamos ahora sí a hallar con el prestador B. Vamos con la empresa B, que como les dije, ya de una vez les va avisando que tiene problemas o tiene deficiencias. ¿Por qué razón? Vamos a ir mirando. Vamos leyendo y vamos mirando. Entonces dice, por otra parte, la persona o empresa B no realiza ningún tratamiento de entrada. Mire, así llega el agua de mala calidad y así la están enviando a la gente, es decir, prácticamente van a enfermar a las personas. Entonces le damos un puntaje pues de 0 porque no están cumpliendo. Seguimos. Dice, ni cuenta con equipos mínimos necesarios. Como se pueden dar cuenta, no cuenta ni con test de jarra, ni demanda de cloro, ni turbidez, ni color, ni pH. No tiene sus equipos ahí. Entonces, por lo tanto, dice, su valor es 0 porque no tiene ningún equipo. Pues obvio, no le vamos a dar puntaje. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Ya están incumpliendo. Tiene un total de 0, que eso ya es deficiente. Seguimos. Ni cuenta tampoco con personal certificado. Peor. Entonces, su valor es 0 porque no tiene ningún operario certificado. O sea, operan deficientemente en esa empresa. Totalmente mal. Ya tenemos problemas en el agua que están enviando a la persona. Y de paso dice, y el suministro de agua se realiza únicamente 7 horas al día. Dice, su valor es 0 porque presta el servicio de suministro en el rango de 0 a 10 horas. Ni siquiera 10 horas, 7 horas y yo creo que hasta menos. Por lo tanto, le damos un puntaje de 0. Es decir, deficiente, insuficiente. Bueno, ¿cómo hallamos el IRABA para ese operador B? Igual con la fórmula anterior.
es igual a 100 menos IT más IC. Recuerden que cada uno de esos obtuvo 0, ¿por qué? Pues porque tiene deficiencia. Entonces la fórmula entonces sería 0 más 0 más 0 más 0, todos son 0, por lo tanto 100 de aquí afuera menos 0, pues le da 100. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde se obtuvo, de dónde se lograron obtener su valor? Entonces, les recuerdo por acá, entonces hablamos del operador B. Miren, 0 porque no tiene nada, 0 aquí porque no tiene equipos, 0 aquí ¿por qué? Porque no tiene trabajadores certificados y 0 aquí porque escasamente prestan el servicio durante 7 horas al día. Y por eso tenemos aquí que es 100 menos 0, 0, 0, entonces le da 100 menos 0, le da 100. Entre más alto sea este puntaje que sea aquí en amarillo, va siendo peor la situación y el máximo es 100. Listo. ¿Qué hacemos ahora posteriormente? Hacemos el cálculo del IRAVAP, entonces ya lo tuvimos, simplemente escribí el valor del cálculo del IRAVAP para el operador A y el valor del resultado del IRAVAP para el operador B, que es de 100. ¿Qué hacemos? Ya con esos valores entonces hallamos el cálculo del IRDM. Entonces vamos a ver cómo vamos a hallar ese IRDM. Para el cálculo del IRDM, índice de riesgo de distribución de agua en el municipio, entonces utilizaremos la fórmula como ya lo indicamos. Ya vamos a ver cómo lo articulamos. Cada uno lleva unos términos, como les dije, E1, E2, E3, E4 ya son constantes y vamos a meterlos en la fórmula. Lo que hice aquí fue dividir la fórmula para poder hacer la operación más fácilmente y que ustedes lo puedan ver y entender. Ven la primera parte de la fórmula. Acá sería 100 menos esto, menos todo esto. Entonces, vamos viendo acá. E1X por el porcentaje de red, E2 por porcentaje de pilas, E3 por porcentaje de carro tanque y E4 por porcentaje de otros. ¿Esto qué significa? ¿De dónde salen los términos? Vamos a leer acá. El municipio presta el servicio de acueducto a un total de 1.500 viviendas, es decir, vamos a iniciar haciendo acá. La fórmula de G es igual al número total de conexiones domiciliarias sobre el número de viviendas. Por lo tanto, dice que hay un total de 1.500 viviendas y cada una de las viviendas está a una conexión domiciliaria. Por lo tanto, eran 1.500 conexiones domiciliarias, por eso la fórmula se ve acá. 1.500 conexiones domiciliarias sobre 1.500 viviendas por F, que es igual a 10. Entonces acá vemos la fórmula, 1500 sobre 1500 por 10, entonces esto le da igual a 1. Por lo tanto, G por F, esta última parte de la fórmula nos da igual a 10. Ahora, en esta parte de la fórmula, que nos vamos dando acá, nos muestra el valor de 90, 50, 10 y 50. Recuerden que estos valores salieron de por aquí, que ya son valores previamente establecidos, son constantes que se dieron, y entonces simplemente lo que hacemos es ponerse en la fórmula. ¿Con qué las acompañamos? Como aquí no me están diciendo que me traen el agua por que me toque una pileta, o que me traen el agua en carro tanque, o que me toque recoger el agua lluvia, pues simplemente le vamos a dar un valor que lo acompaña. En este caso es 1. ¿1 qué significa? Que es el 100%. Es como dividir 100 entre 100, le da 1. Por eso este valor es de 1. Es la fracción porcentual. O sea, nos dice que el 100% de la población tiene agua aquí por la red de acueducto. Por piletas no, o sea, es 0. Por carro tanque tampoco traen, por lo tanto es 0. Y de ninguna otra forma también le traen, entonces es 0. Por lo tanto, 90 por 1 le da 90, 50 por 0 le da 0, 10 por 0, 0 y 5 por 0, 0. Metemos estos valores en la fórmula. Acá, entonces ya vemos acá antes, como dijimos, entonces ya el municipio pues tiene 1.500 viviendas, hay 1.500 conexiones y cada una cuenta pues con una red, están todos conectados a la red de distribución. Es decir, es la única forma que se distribuye el agua en este municipio. Miramos la fórmula, simplemente lo que hice fue colocar los valores para que los puedan ver, para que puedan hacer la operación matemática, y esto me dice que 100 de afuera menos toda esta operación de adentro, que es 90 más 10 le da 100, 100 menos 100 le da 0, y RDM le da igual a 0. ¿Qué hacemos con todos esos valores? Ahora sí vamos a calcular el IRAVAM. Como el cálculo del IRAVAM se compone por el IRAVAM, por el TPP y el IRDM que acabamos de ver, entonces ¿cómo se articula esto? Entonces, cálculo del IRAVAM, el IRAVAM es la sumatoria, entonces cálculo del IRAVAM para la persona prestadora A y el cálculo del IRAVAM para la persona prestadora o prestador B. Pues yo simplemente lo que le pongo los valores, el del A es 0 y el del B es 100. Hacemos la sumatoria, eso es lo que se hace. El TPP dice que para este ejemplo, pues el TPP es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque son 2 personas prestadoras del municipio. Hubiera podido ser 1, pues se le coloca 1. Si eran 3, pues son 3.
y el porcentaje de 0.6 que hay ahí ya es establecido en la fórmula. Entonces vamos a hacer esa primera partecita, por eso lo encerramos en este cuadrante para que no nos confundamos la primera partita que vamos a hacer. Entonces decimos que la sumatoria del IRA del A y el B es 0 más 100 dividido en TPP, que son dos operadores, por punto 6. Entonces 100 dividido en 2 le da 50 y 50 por punto 6 le da 30. Hace la operación en su calculadora, le va a dar un valor de 30. Ya tengo la primera parte. Vamos a hallar ya la partida que es IRDM por punto 4. ¿Cuánto me dio el IRDM? Me dio 0. Por lo tanto, IRDM por punto 4 debería decir 0 por punto 4. Por lo tanto, el IRDM por punto 4 le va a dar 0. Entonces, esta partecita de la fórmula le da 0. ¿Qué hago? Seguimos. Y simplemente escribo la operación, los resultados. Miren, sería 30 aquí, que es este, más 0 de este lado. Te da 30 más 0, pues le da 30%. Por lo tanto, el IRABAN le da 30%. Este valor se da en porcentaje. ¿Qué hicimos acá? Pues hay que analizar los resultados. De nada nos sirve tener los resultados si no los analizamos. Entonces, el IRABAN le dio 0, el IRABAN para el B le dio 100 y el IRABAN le dio 30. Entramos a la siguiente tabla. Siempre te vamos a entrar al cuadro número 10 de la resolución 2115 del 2007 y aquí hacemos la comparación. Hay 4 columnas: clasificación del IRABAN en porcentaje, nivel de riesgo a la salud. Hacemos acá hay una columna para el IRABAN, otra para el IRABAN. Recuerden que entre más alto este porcentaje es más malo, es peor. Entonces miramos los resultados. El IRABAN para la empresa A es 0. 0 significa que es excelente, muy bueno. Pues nos dicen que el nivel del riesgo del IRABAN está entre 0 y 10%. Es decir, que no hay riesgo. Dice, la persona prestadora cumple con las disposiciones legales vigentes en materia de agua para consumo humano, continuar con la prestación del servicio. Y eso se hace con esta columna inicialmente, como podemos ver. Entonces, excelente. Si para el siguiente, entonces vemos que eso ya es pésimo. ¿Qué significa? Que el IRABAN para el prestador B es de 100. Nos dice que está entre 70.1 y 100 y el nivel de riesgo a la salud es muy alto. En otras palabras, posiblemente le estamos enviando hasta agua podrida a las personas, agua con materia fecal, agua con caca. Estamos enviando a la gente. En otras palabras, entonces, ¿qué nos dice? Requiere la formulación inmediata de un plan de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo por parte de la persona prestadora bajo la verificación de la Superintendencia de Servicios Públicos. O sea, inmediatamente. Vamos a hallar el IRABAN. El IRABAN ya corresponde al municipio. Entonces, ya decimos, ¿cuánto me dio el IRABAN? Me dio 30. 30%. Si miramos la flecha, entonces nos dice que está en un rango de 25.1 a 40%, que es un nivel de riesgo a la salud medio. ¿Qué dice? El alcalde propondrá y ejecutará acciones correctivas a mediano y largo plazo para disminuir el índice de riesgo por distribución. El municipio tiene que proceder inmediatamente por tener un 30%. Recuerden que ojalá si es de 0 es excelente, si es de 100 es pésimo, si 50 por aquí en estos valores pues es deficiente. Por esa razón podemos traducir la información en esa manera. ¿Listo? Así terminamos entonces de cómo se hace el cálculo del IRABAN para el municipio y ya podemos ver cómo se hace para poder interpretar esa información. Vamos entonces ahora sí para el espacio en donde vamos a ver cómo vamos a presentar nuestra evidencia. De nuevo en la plataforma entonces ingresamos a donde dice actividad de aprendizaje guía, ya saben. Vamos a donde dice actividad de aprendizaje 3 y le damos clic y vamos a mirar entonces cómo vamos a hacer la evidencia. Deben de descargar el formato en donde deben de presentar la evidencia. Por favor lean la información porque hay personas que me están enviando un formato que no es, me están enviando otras cosas que yo no he pedido y todo tiene un orden aquí específico. Todo tiene su orden. Entonces, este formato, le digo a usted, antes de iniciar, lea totalmente y con atención el presente documento, siguiendo con cuidado las indicaciones entregadas por parte del instructor, evite cometer errores. Instructor, ¿dónde presento la evidencia? Mira, le estoy diciendo, la evidencia debe ser desarrollada sobre este mismo documento y no se debe eliminar ninguna parte del contenido. Debe utilizar la resolución 2115 del 2007 y
llenar también estos datos. Por favor, si usted no me envía datos aquí diligenciados, no lo puedo aprobar, no puedo valorar su evidencia. Nombres y apellidos, les recuerdo que su nombre es propio, inicia con mayúsculas. El número de la cédula, no me le escriban punticos, ni rayita, ni nada, únicamente me escribe el número y la fecha de entrega y no me borren el nombre del instructor, que es Willy Fernando Ochoa Moreno. ¿Listo? Nota, si el aprendiz no entrega datos correctos, acorde a lo solicitado, presentan desorden, confusión e incongruencia diligenciados en cada espacio, la evidencia se considera no aprobada, teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes, no será lógico obtener resultados finales. ¿Qué tienen que hacer? Y le digo, identifique qué tipo de sustancias químicas se utilizan y son necesarias en los sistemas de tratamiento y potabilización de aguas. Atención, y aquí le pongo grande así para que lo lean, porque muchos cometen el error ni leen esto. Dicen, atención, recuerden que explicar en mínimo 100 palabras y máximo 120. Si usted me da menos de 100 palabras, no aprobado. Deben de ser mínimo 100 y máximo 120. Si usted por chicanear me va a enviar 150, me va a enviar 150 o 500 o 1000 palabras, pues tampoco se las voy a evaluar porque no tengo tiempo para poderme evaluar tantas palabras. Por eso yo pongo un rango específico entre 100 y 120 palabras. Y le pongo columna A, columna B y columna C. Y le pongo mínimo 12 sustancias. Ojo, ¿cuántas sustancias? Mínimo. Cada una debe ir en cada uno de esos. Mínimo. ¿Para qué se utilizan? ¿O para qué se usa específicamente? ¿Qué acción cumple? Etcétera. Explique mínimo en 120, en máximo 100, en mínimo 100 y máximo 120 palabras para cada sustancia. La tercera columna, explique si es una sustancia peligrosa o no peligrosa, qué daño puede ocasionar, etcétera. Mínimo 100 palabras, mínimo 100 y máximo 120 palabras. Para cada una de las dos sustancias tiene que cumplir con esto para que pueda aprobar. Siguiente, de acuerdo con los datos obtenidos en el análisis de aguas físico-químico de aguas de la PETAP de la actividad 2, ojo, estos resultados vienen de la actividad 2, es decir, que si usted tuvo mal la actividad 2, en esta también va a tener error, porque esos datos los necesitamos para trabajar en esta. En la actividad 2 del presente curso de evidencia 2, proponga qué acciones deben ser implementadas para mejorar el sistema de tratamiento de agua potable, relacionando específicamente los parámetros que sobrepasan, ojo, que sobrepasan o no se encuentran dentro del rango establecido. No son todos, únicamente los que sobrepasan. Y le pongo atención. Recuerde, debe explicar el mínimo 100 palabras y máximo 150, de acuerdo con lo solicitado en cada columna. Si el aprendiz no cumple con dicha condición, en su respuesta la evidencia será considerada como no aprobada. ¿Qué hay que hacer? Llenar la siguiente tabla. Parámetro o sustancia que sobrepasa o no cumple con la resolución 2115 del 2007. Como les digo, esto viene de la evidencia 2. Y le digo únicamente, ojo, mire, únicamente debe escribir el nombre exacto de la sustancia sin ninguna adición y en estricto orden. Todo está totalmente explicado. Es el nombre de la sustancia como yo se lo di allá en la evidencia 2. No me le ponga más nombre ni me le agregue, no, es el nombre que es ahí. Y le pongo y en estricto orden. Allá hay un orden específico, por favor en ese mismo orden me presenta aquí cada una de las sustancias, por favor, ¿listo? Aquí únicamente se escribe la sustancia que ha sobrepasado. ¿Y qué debe hacer acá para esa sustancia? Te dice métodos o sistemas de tratamiento para remover o eliminar sustancia para su cumplimiento, mínimo 100 palabras y máximo 150. Entonces, por ejemplo, no sé, inventándome acá, no sé, inventándome plomo. Por ejemplo, no sé, me estoy inventando solamente plomo. Y acá en 100 o 150 palabras, dígame qué métodos o sistemas de tratamiento existen para remover la sustancia. Entonces busque información en internet, búsquela, revísela y ahí sí la puede colocar acá. Eso es lo que hay que hacer en ese punto, para cada una de las sustancias. Ahora, en la siguiente tabla, en esta tabla entonces la voy a estudiar ya directamente. Yo le entrego unos términos en esas columnas, hay 4 columnas. Le entrego las columnas aquí donde dice número del término. Ojo, por favor, si usted le cambia el orden a esta numeración, pierde usted todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted va a desorganizar la tabla y va a quedar perdido. No va a saber qué hacer. Entonces, por eso estos números en rojo me los deja ahí quieticos. Usted no tiene que mover absolutamente nada. No tiene por qué borrar, eliminar, nada de nada. Solamente debe de contestar aquí este número con el número que corresponda en esta columna donde dice número del término que se relaciona con el concepto. Entonces, ¿qué le pongo yo acá? Le voy a poner un ejemplo por acá.
Ejemplo, vamos a hacer con, permítame, miramos acá, hoja de datos de seguridad, por ejemplo. Vamos a ver con este ejemplo. Yo tengo este ejemplo acá, lo voy a poner en amarillo. Entonces, yo tengo el concepto hoja de datos de seguridad. Empiezo en orden. Entonces, yo empiezo mirando en esta columna de la izquierda, aquí, voy a empezar a mirar a qué corresponde. Yo digo, bueno, hoja de datos de seguridad. ¿Eso corresponde a amenaza? No. ¿Valor del IRCA enviablemente sanitariamente? No, tampoco. ¿A qué más corresponde? Acá vamos mirando. ¿Instructivo manejo de sustancias peligrosas? Tampoco tiene que, pues, que ver con eso. Eso no es un instructivo. ¿Contenido del informe de riesgo de la empresa? No, eso no corresponde. IRCA no. ¿Desastre natural? Tampoco. MSDS, ficha de datos de seguridad. Ah, sí, esa sí va a ser. Vea. Porque recuerden que MSDS es en inglés hoja de datos de seguridad. Entonces digo, bueno, entonces como ejemplo, yo lo voy a poner acá. ¿Qué número me corresponde? Es el número 7. Por lo tanto, el número que me va a ir acá es el número 7. Coloque 7. Listo. Y así sucesivamente con cada uno de los conceptos que hay acá. Para cada uno va a ir buscando el mismo término que le corresponda y va sacando, pues obvio, el que ya usted ha hecho que ya tiene utilizado, ¿cierto? Entonces, así es como debe de hacer para cada uno de los términos. Igual para el segundo. Entonces dice, empleado en el proceso de coagulación, floculación. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es eso? Entonces, vamos a buscar si es alguna sustancia. Coagulación, floculación. Entonces va buscando acá amenaza el valor del IRCA, no. IRCA no, desastre natural, MSDS, yo ya no lo pongo ahí. Sulfato de aluminio, entonces se lo voy a ayudar a hacer acá. Bueno, miremos a ver si sulfato de aluminio. Claro, porque el sulfato de aluminio se utiliza o es una sustancia empleada en el proceso de coagulación y floculación. Por lo tanto, entonces digo yo que es sulfato de aluminio que pertenece al número 14. Por lo tanto, aquí le coloco el número 14. Y listo. Y así sucesivamente haciendo para cada uno de las sustancias o de los datos que hay aquí. Ojo. Recuerden, no use la inteligencia artificial si no la sabe manejar adecuadamente de manera hábil. Si presenta información desorganizada, inconsistente, tablas alteradas, borradas o modificadas, no será posible evaluar su actividad donde se indicará que es no aprobado. ¿Listo? Debe estar totalmente organizado. Usted no debe alterar absolutamente nada. No, es que a mí no me gusta eso que puso aquí el instructor, yo se lo borro porque es que no se me da la gana y no lo quiero ver ahí, se lo borré. Pues yo también le digo, si usted me borra eso ahí, simplemente le digo, no, me entrega un formato alterado, el cual ocasiona que no se pueda evaluar su evidencia, por lo tanto es no aprobado. Simple. Entonces usted no tiene por qué borrar absolutamente nada, solo limitarse a contestar en los pasos que yo le estoy entregando de manera totalmente organizada. Así es como se debe hacer esto. Tenga en cuenta también, por favor, las fechas, como les dije anteriormente. ¿Cómo va a enviar la evidencia? Entonces puede darle clic acá donde dice actividad de aprendizaje 3, le da clic aquí, y aquí donde dice agregar entrega, le dice agregar entrega. Cuando ya tenga su evidencia lista, que ya la desarrolló, yo no sé, le pone evidencia, no el título, usted queda ponerle ahí, y va y busca acá el documento. Voy a usar donde yo tengo mi evidencia, por ejemplo, y voy bueno, mi evidencia es esta, listo, le coloco evidencia 3, la que sea, le digo subir el archivo. Ojo, por favor revise que le quede aquí. Si usted ve que si no le aparece aquí, significa que no hay archivo de evidencia. Ahora, usted tiene que darle guardar cambios. Si usted no le dice guardar cambios, no me queda enviada la evidencia a mí. Por lo tanto, entonces me tengo que calificarlo como no aprobado. Entonces, para que usted no tenga problemas, dele hasta guardar cambios. Y así ya termina enviando su evidencia. Por favor, tener en cuenta las fechas, como les dije anteriormente, para no tener inconvenientes. Siempre miren ustedes su cronograma de actividades, recordándoles que la última fecha de seguridad, por seguridad, estaría para la semana del 19, perdón, para el día 19 de junio del 2026. Y de ahí hay un tiempo hasta el día 28 de junio. Ojo que les recuerdo, aquí en este lugar no tienen que estar enviando evidencias por primera vez el 28. ¿Por qué? Porque ese día aquí ya estoy cerrando. Aquí ya simplemente le doy su calificación. El que aprobó, aprobó.
Es decir, aquí ya son evidencias que ya han sido corregidas, modificadas por ustedes con tiempo y que por lo tanto ya puede usted cargarlas y ya se le pueden calificar. Pero si usted envía por primera vez, corre el riesgo de que no pueda aprobar el curso porque ya no va a tener tiempo para aprobarlo. ¿Listo? No siendo más, entonces que tengan una excelente tarde, que estén muy bien, sigan las indicaciones y revisen su video correspondiente. Feliz tarde.